esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hace libre, es libre en verdad. Al que libre, hace libre, es libre en verdad. Al que libre, hace libre, es libre en verdad. Al que libre, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Llegamos hoy a día martes 1 de julio y entramos ya al estudio de Ageo. Hemos venido estudiando Ageo por algunas semanas y seguimos en el capítulo número 2. Y usted se recordará que la semana pasada estuvimos hablando en relación a que el Señor está llamando otra vez al pueblo para que ellos se vuelvan a Él y le obedezcan, para que ellos otra vez hagan el trabajo al cual el Señor ha llamado. Recuérdese que ahora habló con los líderes, habló con Zorobabel, habló con Josué,
y para que ellos dirigieran al pueblo y para que ellos estimularan al pueblo, para que ellos de verdad hicieran algo para que el pueblo se reanimara y de esa manera pudieran construir el templo. Recuérdese que hemos hablado que el templo era importante para Israel. Dios no lo está haciendo únicamente porque Él quiera tener una casa lujosa aquí en la tierra. No, sencillamente Él lo hace porque era para el pueblo. El pueblo, media vez tuviera el templo, ellos estaban seguros que la presencia del Señor estaría con ellos siempre y cuando ellos no convirtieran otra vez la religión como un fetiche, sino que lo hicieran de una manera de adoración y alabanza al Señor para tener una mejor comunión y una mejor relación con el Señor. Y por eso es que Dios los está urgiendo a que ellos puedan reedificar el templo. Terminamos la semana pasada en el versículo 15, versículo 14, cuando dice, respondiendo Ageo dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Entonces el Señor está llamando al pueblo, está llamándoles a que vuelvan otra vez y que hagan lo que el Señor les está pidiendo de tal manera y de tal modo que ellos se vuelvan al Señor y puedan hacer otra vez la voluntad de Dios. Pero quisiera hoy entrar desde el verso 10 para que podamos recordar lo que estudiamos, recordar lo que leímos por lo menos la semana pasada, versos del 10 en adelante, y dice, a los 24 días del 9º mes del 2º año de Darío, vino palabra a Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne sacrificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Fíjese lo que está hablándonos el Señor acá. Está hablando en relación a los sacrificios y a lo que ellos están dando, la ofrenda que le están llevando al Señor. La ofrenda que ellos están llevando no es la correcta. No es la mejor. Hablábamos la semana pasada de que en el tiempo de Jeremías, antes que el pueblo fuera llevado al cautiverio, el pueblo solamente había convertido la religión en algo vano, en algo que no tenía sentido, algo sin sentido. Hacían los sacrificios nada más por hacerlos, pero no le daban el sentido, el valor necesario, el valor correcto de cada uno de esos sacrificios. ¿Y cuál era la excusa de ellos? Ellos pensaron que como el templo todavía estaba levantado, ellos se aferraron al hecho de que tenían el templo y se convirtió en un fetiche. Por eso es que ellos le responden a Jeremías y le dicen, Jeremías, no te preocupes, tenemos el templo, Jeremías, tenemos el templo, y mientras esté el templo, nada nos va a pasar. Sin embargo, recuérdese usted que la presencia del Señor ya se había ido del templo. Era una casa vacía. Era una religión vacía lo que ellos tenían. No tenían nada más. Lo único era un fetiche. Y según lo que cuenta la historia bíblica y la historia secular, nos dice que lo primero que destruyeron al entrar y conquistar Israel, Jerusalén, lo primero que destruyeron fue el templo y se llevaron todos los utensilios sagrados, todos los utensilios con los que ellos ofrecían al Señor sacrificio. Yo quiero llevarle a otro pasaje
por favor, en Malaquías. Malaquías es un libro interesante. Y es interesante porque también nos llama a nosotros a que nuestra religión no sea vana y no sea vacía. Fíjese cómo empieza Malaquías en el capítulo 1. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y está hablándoles aquí de que Él los ama y ha dado lo mejor para ellos. Luego, en el verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis, oiga esto, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, fíjese que el Señor está hablándoles acá en Ageo y está diciéndoles en relación a los sacrificios y a las ofrendas que ellos están haciendo al templo, porque están haciendo ciertos sacrificios. Y el Señor les dice, miren, esto se convierte en inmundicia. Esto se convierte en nada. Esto no sirve. Porque ustedes están volviendo otra vez esto en una religión vacía, sin sentido. No tiene sentido que ustedes traigan un sacrificio si no lo hacen con el corazón, si no lo hacen debidamente. Y acuérdense, dice el Señor otra vez, mi casa, ¿cómo la tienen? ¿Cómo tienen mi casa? Y por eso quise leerles lo que dice Malaquías, porque Malaquías está haciendo una reflexión exactamente igual a la que está haciendo Ageo. Y Malaquías les dice, ¿acaso yo los amé? Yo los he amado, dice. ¿Y qué han hecho ustedes? Me han deshonrado. Me han deshonrado. Traen un animal ciego como sacrificio, como ofrenda para mí. Traen el animal cojo, el manchado, el enfermo. A ver, llévenlo a su príncipe, a ver si a él le gusta lo que ustedes le regalan. El Señor está hablando aquí del menosprecio que se está teniendo a la adoración en su casa. Está hablando del menosprecio que se está haciendo en relación a la adoración, la alabanza y la entrega genuina a Él. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Mire, hermano, la verdad es que volvemos otra vez a lo que hemos hablado en el Nuevo Testamento, cuando la palabra del Señor nos llama a nosotros que ahora el Señor dice, y Hebreos lo dice, no habita en casa hecha de humanos, en casa hecha de manos. El Señor ya no habita ahí. Dice que ahora el Señor habita en nosotros. Pedro dice que nosotros somos casa de Dios. Pablo dice que nosotros somos edificio de Dios, labranza de Dios, hechura de Dios. O sea que el Espíritu Santo, Dios mismo, está viviendo dentro de nosotros. Y cuando hablamos de la adoración a la que se está refiriendo Ageo, es un llamado para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios espera que nosotros le demos una adoración genuina y verdadera.
Que no nos olvidemos de su casa. Sí, no nos olvidemos de su casa. Eso significa que nosotros mismos tenemos que estar siempre en una comunión y en una relación correcta con el Señor. El problema es cuando nosotros hacemos ciertas cosas que se convierten solamente en ritos religiosos y en lugar de hacerlo de corazón y en lugar de amar a Dios con todo nuestro ser. Ese es el problema. A veces nosotros hacemos cosas muy religiosas y nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios. Nos olvidamos que el amor de Dios debe prevalecer sobre nosotros. ¿Se recuerda usted lo que dice Santiago sobre la verdadera religión? Dice Santiago, la verdadera religión sin mácula, dice, es que nosotros nos recordemos de las viudas y de los huérfanos. Eso Santiago está hablándonos ahí en relación al amor que nosotros debemos de tener unos por otros, de los necesitados, de aquellos que están en la casa del Señor. Pero que no nos olvidemos que a quien debemos amar con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, es al Señor Dios, es a Jesucristo a quien nosotros debemos de llegar y amarle y adorarle. Por eso es que el Señor está hablándonos aquí en Ageo y dice, sí, inmundo será. Y respondiendo a Ageo, les dice, asimismo toda obra de sus manos y todo aquel que ofrece es inmundo, todo lo que ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 días y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Ahora fíjese que el Señor está hablándoles en relación a por qué ha traído castigo y por qué ha traído al pueblo de Israel, por qué le ha traído problemas y cosas realmente difíciles. Así que, por todo lo que está hablándonos aquí, dice, la maldad de vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lugar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, dice, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Fíjese que es impresionante algo acá. Por lo menos si usted se dio cuenta, en estos 2 versículos, 3 veces el Señor está llamando a meditar en el corazón. La idea es reflexionar. Reflexionen, dice el Señor. ¿Por qué les está pasando esto? Iban a sacar 50 efas, solo habían 30. Iban a sacar 30 cántaros, solo habían 20. O sea, todo se redujo. Todo se está reduciendo. ¿Por qué razón? Porque ellos se han apartado del Señor. Así que la razón por la cual el Señor trae sobre el pueblo de Israel, digamos nosotros, un castigo o un llamado severo, es porque ellos se apartaron de Dios. Es porque otra vez ellos están dejando las cosas de Dios por un lado.
Se están olvidando de hacer la obra de Dios. Se olvidaron de hacer y de cumplir con el mandato que Dios les había dado a cada uno de ellos. Ahora, hermanos, creo que esto es un gran llamado para nosotros. Un gran llamado, un fuerte llamado para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a que cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando nos apartamos de Dios, cuando hacemos lo que nosotros queremos en lugar de buscar la voluntad de Dios, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. De verdad, no nos va a ir bien. Vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos llama. El Señor hace llamados a nuestro corazón. Hace llamados a nosotros. El Espíritu Santo nos toca, nos redarguye. Y por esa razón es que el Señor muchas veces manda situaciones a nuestra vida para que reflexionemos y nos volvamos otra vez a Él. Y fíjese que aquí es de tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay veces, y la palabra del Señor lo dice, hay veces que el corazón nuestro, nuestra vida, no es redarguida. Porque estamos como que hemos puesto una pared intermedia entre el Espíritu Santo y nosotros. No permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya. Ya nos hemos vuelto, como dice, con un corazón de piedra. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios ya no nos mueve. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hemos vuelto insensibles al llamamiento de Dios. Ahora, eso lo va a usar el enemigo. Claro, lo va a utilizar. ¿Por qué o cómo? Porque nos va a insensibilizar cada vez más. De tal manera que dejemos de escuchar la voz de Dios y comencemos a escuchar la voz del enemigo. Así estás bien. No hay problema. Eso de la religión, déjalo. Eso de Dios, déjalo. Eso por un lado. No es bueno lo que haces. Tú vive tu vida y vive feliz y vive tranquilo y que no te importe nada. No, hay alguien a quien sí le importa. Le importa a Dios. Y el diablo, el enemigo, lo que hace es retirarle del Señor. Eso es lo que él va a hacer. Eso es lo que él quiere hacer. ¿Y sabe por qué lo quiere hacer? Porque no quiere que usted sea bendecido. No quiere que usted reciba toda la bendición que Dios tiene preparada para usted. Por eso es todo el problema que nosotros estamos viendo aquí en Israel. Están volviendo del cautiverio. Ya vivieron una época muy dura, muy difícil en cautiverio. Ahora volvieron a su tierra. Están contentos, están felices, pero otra vez se vuelven a olvidar del Señor. El Señor les ha hecho llamado, les ha inculcado, les ha pedido que reedifiquen el templo, porque eso les va a dar a ellos lugar de tener comunión y relación con el Señor. Pero ellos no lo quieren hacer. Ellos no lo han querido hacer. Y por esa razón es que ellos ahora están padeciendo de este problema. Un problema serio. El problema en el cual ellos han perdido totalmente la relación, la comunión, y está en juego. Está muy en juego la bendición del Señor para ellos. La bendición en relación a todo lo que Dios tiene para ellos. Así que, entonces, el profeta les está haciendo un llamado aquí severo, un llamado fuerte. Dice que antes de que comiencen ellos, antes de que ellos comiencen a reedificar el templo, que piensen. Antes que comiencen a levantar las paredes, dice, piensen, mediten en su corazón que yo les estoy pidiendo que si van a levantar este templo no se convierta en una religión vacía, sin sentido, sino al contrario, que esto sea para que podamos tener una comunión y una relación más íntima. En el pasado a ellos habían
habían pecado, se habían vuelto en contra del Señor. Y por eso el Señor los había llevado al cautiverio. Pero desde el momento en que ellos comiencen a reedificar el templo, entonces las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Por eso el Señor otra vez les dice, reflexionad en vuestros corazones. Reflexionen en su corazón. Reflexionen en lo que yo les estoy diciendo. Porque si no, la disciplina va a venir otra vez. Otra vez la disciplina puede venir en contra de ustedes. Pero yo quiero, dice el Señor, traer bendición. Yo quiero traerles a ustedes toda mi bendición, que yo esté presente, porque las consecuencias de su pecado en el pasado todavía se están dejando sentir, porque su religión sigue siendo vacía, sigue siendo una religión sin sentido. Ahora el Señor los está llamando otra vez. Déjeme leerle algo que encontré por ahí. Y dice, a lo lejos ya se divisan las primeras gotas de lluvia. Desde ese día, Dios los bendecirá. En el granero hay poco grano, y la época no es la de las cosechas. A pesar de todo, Dios cumplirá lo prometido. Serán de nuevo bendecidos. Mire qué cosa más maravillosa. No es tiempo de cosecha, pero el Señor les está prometiendo abundancia de cosecha. No es tiempo de que ellos recojan, pero el Señor les está diciendo que van a recoger y van a recoger en abundancia. Otra vez serán bendecidos. La bendición del Señor va a venir sobre ellos. Ahora, oigan lo que dice el verso 20. Dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Fíjese, ahora Ageo está hablándonos aquí de una situación muy tremenda. Lo que él está hablando aquí es de una catástrofe, de una guerra que va a venir, pero que va a ser tremendamente espantosa y horrible. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, sí hemos visto guerras, hemos visto cosas muy difíciles, pero no como la está planteando aquí Ageo. Por esa razón, la mayoría de comentaristas en estos versículos, ellos piensan y dicen, lo que Ageo está hablando acá no es realmente algo que vaya a suceder en su tiempo cercano. Porque está culminando la carta, está culminando sus escritos, los está terminando acá. Y los eruditos piensan, no, esto es para un futuro todavía. No fue en el tiempo de Zorobabel. Hubieron guerras, sí, hubieron situaciones difíciles, sí, pero hay algo interesante acá, porque dice el verso 20, vino palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. Ahora, fíjese que aquí es algo que el profeta le está llevando directamente a Zorobabel. Le está llevando directamente al gobernador en ese momento de la nación de Israel. ¿Cuál es la idea de esto? Déjeme darle algunos tips aquí que son interesantes en relación
a Zorobabel. De alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino según Mateo, Zorobabel está emparentado con Jesucristo por ser de la estirpe o por ser descendiente de David. Fíjese lo que dice Mateo 1:12. Después de la deportación a Babilonia, Joconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. El verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjese, ¿por qué lo quiero llevar acá? Porque entonces esto nos daría a nosotros la luz, porque es una profecía que se le está dando directamente a Zorobabel. Zorobabel está emparentado con Jesucristo por ser descendiente de David. Mateo 1:12 lo refiere. Mateo 1:12 está hablando en relación a que Zorobabel es de la descendencia de David. Y luego termina diciendo de que él engendró, el verso 16, y Jacob engendró a José, José marido de María. O sea, después de toda la lista de la descendencia de David, nos dice que María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Por qué le llevo desde ahí? Porque eso quiere decir que Zorobabel tuvo un importante protagonismo en la reconstrucción del templo, obviamente. En el sistema de sacrificios también. Las leyes mosaicas también. Y otros aspectos de las costumbres del pueblo, sí. Pero, sin embargo, tuvo algo sumamente importante, un protagonismo importante. Porque al ser él de la estirpe de David, y de esa estirpe nace el Mesías, Jesucristo, nosotros entonces entendemos dónde estuvo lo que dice aquí, que iba a trastornar los reinos, haría temblar los cielos y la tierra, y trastornaría el trono de los reinos y destruirá la fuerza de los reinos de las naciones. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que el Señor Jesucristo sí vino a trastornar los reinos. Obviamente no estamos aquí hablando de una guerra física en este momento, pero Ageo sí está hablando de una guerra física. Pero ¿cómo se inicia esa guerra física? Esa guerra se inicia en el Mesías. ¿Por qué se inicia en el Mesías? Porque nosotros entendemos que al final de los tiempos, al final de todo lo que nosotros conocemos, Satanás va a tratar de destruir a la iglesia, va a tratar de destruir el Mesías y va a levantar una guerra en contra del pueblo de Dios muy, muy, muy directa. Y va a ser una guerra terrible, una guerra a nivel mundial. Y entonces es cuando Dios va a actuar de una manera sobrenatural. ¿Y por qué va a ser esa guerra? Sencillamente porque la adoración de la iglesia de Cristo será única y exclusivamente a Cristo y no a otra persona. Llámese el anticristo o lo que quiera ser. Yo no sé si usted ha leído por ahí, pero yo lo leí, y lo he leído varias veces, donde creo que fue la ONU la que hizo una declaración diciendo que los enemigos de la paz eran los cristianos, porque eran intolerantes. Ahora, eso no es cierto, obviamente, no es cierto. No somos intolerantes. Sencillamente nosotros tenemos que señalar lo que es pecado y hacerle ver al mundo que está mal. Que está mal. Porque como dijo la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
Y hoy estamos viviendo eso. Estamos viviendo una época tremendamente mala, llena de pecado, llena de tristeza y de dolor como consecuencia del pecado de la humanidad. La iglesia, usted y yo, no podemos quedarnos callados ante esto. Tenemos que señalar lo que es pecado. Yo no sé si usted supo, pero creo que fue junio lo que se le estuvo llamando el mes de la diversidad o el mes del orgullo de la diversidad. Más que todo hablan de los gays, del homosexualismo. Queridos hermanos, eso es antibíblico, es antinatural. Mire, ahora hasta la pedofilia la quieren incluir como un estado natural del ser humano. Eso no es natural, es contra natura. Romanos capítulo 1 y capítulo 2 hablan que eso es contra natura. La pedofilia es un pecado, es un delito en contra de la niñez y nosotros no podemos permitirlo, no podemos dejar de señalarlo. El mundo está trastornado, está confundido. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso no es correcto. Y la iglesia no lo puede permitir. Y eso es la consecuencia de que seamos perseguidos. Y que en un futuro vendrá algo mucho más difícil, mucho más triste para el mundo. Los versos 20 entonces en adelante nos están hablando a nosotros sobre un juicio que vendrá contra las naciones. Va a venir un juicio en contra del mundo. Va a venir un juicio en contra de las naciones. ¿Por qué razón? Por el pecado. Por el pecado en el cual el mundo está inmerso. Está inmerso. ¿Sabe? A mí me encanta cuando nosotros podemos leer esto por una razón de que nos está hablando de Zorobabel cuando habla que es un siervo cuando dice aquí, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Las versiones modernas dicen, háblale a Zorobabel, siervo de Judá. Se le está dando un título como una bendición especial, muy especial. Pero la verdad es que en un sentido más amplio de esta palabra, nosotros entendemos que el único ungido de Jehová es Jesucristo, quien recibe el honor más grande. Isaías 42, verso 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este título entonces estaba reservado para David, raíz de donde vendría el siervo de Jehová, Jesucristo. Y dice que Dios lo va a sostener, en quien su alma, dice, tiene contentamiento y ha puesto su espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿Cuál es la idea entonces ahí? La idea es que viene un juicio para las naciones terrible, tremendo, como consecuencia de ¿qué? De su pecado, de su maldad y de haberse apartado del Señor. Algunos eruditos piensan de que todo esto va a acontecer en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Que todo esto va a acontecer cuando el Señor Jesucristo decida retornar a esta tierra y llevarse a los suyos, levantar a la iglesia. Y entonces vendrá el horror para un mundo de pecado. Zacarías 14 dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará
cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Ahora, oiga lo que está diciéndonos Ageo acá. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que te tomaré oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré sobre anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Pero verso 22 dice, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que de ellos suben, y vendrá abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. ¿Cuál es la idea entonces? Que entre ellos mismos habrá tal confusión y desolación que aún entre ellos mismos. Y es lo que nos está diciendo aquí Zacarías 14:13. Habrá entre ellos gran pánico, dice, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Ahora, esto está hablándonos hacia un futuro en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrá guerra, habrá confusión. Con los despojos de los enemigos vencidos es que se va a embellecer el templo de Jehová. Mire qué cosa más tremenda. Y ahí es donde nos dice Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová de los ejércitos. Es impresionante ese título que se le está dando a Zorobabel. Siervo mío. Mi siervo, mi ungido, en otras palabras, es mi ungido. Así lo está llamando el Señor. Pero la idea es que tiene una connotación futurista en el Mesías cuando habla que el ungido, el siervo de Jehová, es el Mesías. Y nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Usted se recuerda lo que dice Lucas 1:32, cuando dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Esa es la idea del reino del Mesías. Esa es la idea cuando el Mesías venga y reine ya en la totalidad en este mundo, y venga y cumpla con el juicio contra las naciones. Termina Ageo y dice, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Eso es impresionante. Cuando hablamos de un anillo de sellar, estamos hablando en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo que se está escribiendo este libro. El sello del rey era un anillo que se ponía sobre una especie de cera, que se derretía una especie de cera sobre un documento, y luego se ponía el anillo así, y ahí se quedaba marcado el anillo del rey. Y media vez eso estaba marcado, era el sello del rey, y eso no se podía violentar, no se podía dejar de cumplir si era una ley, o no podía dejar de hacerse si era un mandato del rey en ese momento. Ahora me impresiona cuando el Señor le dice, te pondré como anillo de sellar, porque te escogí, dice
Jehová de los ejércitos. Te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, hermanos queridos, el templo finalmente fue concluido en el año 515 antes de Cristo. Usted puede leerlo en Esdras 6, 14 y 16. Ahí está el relato de la dedicación del templo. El templo que se construyó ejerció una mayor influencia, una influencia muy superior al templo que había construido Salomón. A este templo llegaron peregrinos de todos lados del mundo. Ahí se centralizaban. ¿Por qué? Porque recuérdese usted que cuando los judíos fueron llevados a diferentes partes del mundo. Y todos estos judíos y descendientes de las familias judías que se habían ido comenzaron a volver a Jerusalén al tiempo de la Pascua para adorar a Jehová. Por eso la influencia que este templo tuvo. ¿Se recuerda usted cuando Pedro pronuncia su primer sermón allá en Hechos, capítulo 2, cuando pronuncia su primer sermón en el pórtico? Y había mucha gente de muchos países que solamente entendían el idioma del país del que venían, aún y cuando eran judíos, ya no entendían el hebreo. Así que dice que Pedro predica y cada uno entendió en su propio idioma. Eso nos habla a nosotros de la importancia que tuvo ese templo, porque fue una influencia muy fuerte ya en muchas partes del mundo. Y fue la manera como se dio a conocer los ideales del pueblo de Israel. Jehová como el único Dios. Jehová manifestando su gloria. Y Jehová siendo adorado, siendo glorificado por un pueblo y por muchas naciones. Y a todo eso nosotros podemos decir que fue la contribución de Ageo, un hombre con una verdadera vocación profética. En un tiempo de crisis, fue un hombre obediente a su llamamiento. Fue un hombre valiente, tuvo mucho valor y perseverancia, y supo levantar el ánimo de un pueblo con sus dirigentes al frente. Hermanos, yo creo que tenemos mucho que aprender de este libro. Tenemos mucho que aprender de Ageo. Tenemos mucho que aprender en ese llamado profético que el Señor nos está dando. Y cuando yo le hablo del llamado profético, no le estoy diciendo que usted va a hablar de futuro. Estoy hablándole de un llamamiento profético en el cual el Señor nos llama a mantener el valor, a perseverar y a proclamar un evangelio de poder, de amor, de dominio y sobre todas las cosas, un evangelio de gracia. Que eso es el llamamiento profético que nosotros tenemos. Volvernos al Señor y mantenernos fieles. Y no, óigame esto, no, jamás crear una religión vacía y sin sentido, sino que nuestra adoración sea genuina y sea real. Y déjeme decirle algo. Cuando nuestra adoración es real y es genuina, Dios bendito nos bendice y nos da de su gracia y nos protege y nos cuida y nos da de su valor y nos da de su perseverancia y nos da de su esperanza si somos obedientes a ese llamamiento que el Señor nos da. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Usted y yo somos llamados de Dios. Usted y yo tenemos un ministerio profético.
de proclamar un evangelio de cambio, de transformación y de poder. Ese es nuestro llamamiento profético. No hay otro. Tenemos que cumplirlo, hermanos. En tiempo de crisis, mantener el valor. En tiempo de crisis, mantener la perseverancia. En tiempo de crisis, mantener el ánimo. En tiempo de crisis, seguir confiando en el Señor y manifestar, proclamar y contagiar esa misma perseverancia. Algo que encontré que decía: la enfermedad se contagia, la salud no. La enfermedad se contagia, la salud no. Hermanos, por favor, llevemos salud. Llevemos salud. No contagiemos cosas malas. No contagiemos cosas que destruyen. No contagiemos cosas que en lugar de animarnos, nos botan. Que en lugar de hacernos perseverantes, nos desaniman. No seamos esa clase de personas. Confiemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Mantengámonos animados, valientes, perseverantes. Y vamos a ver la magnífica bendición del Señor en nuestra vida. Yo voy a invitarle a que oremos por un momentito. Padre, esta noche, Señor, llegamos delante de ti, Señor, para agradecerte, para adorarte, para alabarte, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos das mensajes de fe y de esperanza. Nos das un mensaje claro, Señor, de perseverancia, de valor, para que nosotros mantengamos el ánimo, para que nosotros nos mantengamos siempre confiados y esperanzados en ti, que tú, Señor, en cualquier situación, en cualquier momento de crisis, tú nos sacas adelante, porque así es tu promesa y así es tu palabra, Señor. Por favor, Señor, te rogamos que no permitas que decaigamos, que no permitas que nosotros desfallezcamos, que no permitas, Señor, que hagamos una religión vacía, sino al contrario, que nosotros seamos adoradores verdaderos, como tú buscas, como tú quieres. Llénanos de tu valor, de tu entusiasmo, de tu perseverancia, de tu gracia y de tu poder, Señor. Y que demos un testimonio a este mundo, que solo tú eres Dios, que solo en ti hay perdón, que solo tú transformas y que tú nos haces diferentes, para gloria tuya y bendición de este mundo. Padre, guárdanos, bendícenos y nos ponemos en tus manos. Y esta noche oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan muy feliz noche. Que tengan una noche llena, plena y llenos de entusiasmo en el Señor. Que Él está con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Que Dios les guarde.